muchas veces en los pueblos de México hay como personas que eh, contratan contactan a contratistas y entonces ellos se encargan de juntar así a personas que quieran venir acá a Estados Unidos a trabajar en el campo, más que nada. Después de que nos autorizaron la visa, llegamos a, llegamos a Georgia, cerca de Valdosta, a unas trailas, pues no habitables, la verdad, pues no eran para poder habitarlas. Entonces, las personas que llegamos cerca de 130 personas. Tras recorrer casi 1.500 millas entre Monterrey y Nuevo León en México y los campos de cultivo de Waycross en el sur de Georgia, lo que narran estos trabajadores es apenas la punta de un iceberg llamado abuso. Que fuimos defraudados en un trabajo en el cual nosotros veníamos a trabajar en el campo, al corte de blueberry, y prácticamente sufrimos de abuso laboral, racismo y prácticamente pues al final de todo fuimos corridos de ahí y pues no obtuvimos nada, ni siquiera paga. El programa de visas temporales H2A permite que trabajadores como ellos crucen la frontera para sostener con sus manos la temporada de cosechas en Estados Unidos y luego, cuando todo termina, deben volver a sus países. Pero en Georgia, donde solo en el primer trimestre del año 2025 se acreditaron 43.436 puestos bajo esta categoría, la realidad es mucho más dura: inestabilidad económica, condiciones laborales peligrosas y serias dificultades para acceder a atención médica y a servicios esenciales marcan profundamente sus días. Yo llegué acá a Estados Unidos por medio de un contrato que supuestamente era de 3 meses, 4 meses, pero resultó que estando acá fue de 2 meses, pero en el cual nos tuvieron pues trabajando sin alimentos, sin paga. El Fondo Latino Comunitario de Georgia ha trabajado con las comunidades campesinas en su territorio y el diagnóstico que dan no es el mejor. El problema se está poniendo peor por varias razones. Los problemas de toda la vida que sabemos que son que hay miles y miles, entre 32.000 y 48.000 personas todo el tiempo en Georgia trabajando, recogiendo los vegetales, cultivando las frutas, pues los productos que nosotros comemos, etcétera. Como trabajadores temporales no tienen protecciones, esos trabajadores no tienen acceso a servicios de salud, solamente tienen, por ejemplo, acceso a salir a comprar una vez a la semana y dependen completamente de sus empleadores. La Ley de Protección de los Trabajadores Agrícolas Migrantes y de Temporada de 1983 protege el salario, la vivienda y el transporte de estos, pero las reiteradas denuncias de abusos e incumplimiento, como las que documentamos aquí, muestran una realidad distinta. En abril de 2024, el Departamento de Labores Federal dio vida a lo que se llamó la modernización del programa de visas H2A, obligando al empleador a pagar los costos de reclutamiento y visa, dar un contrato escrito, alojamiento seguro y transporte diario, permitir que el trabajador se queje o participe en investigaciones sin amenazas o represalias, pagar el viaje de retorno y clarificar las obligaciones del empleador. Pero bajo este gobierno, esas garantías se han suspendido. Hay empleadores y otros actores que están tratando de bloquear esa ley y la administración también está tratando de quitar esas protecciones nuevas. La jueza federal para el sur de Georgia, Lisa Good, impuso una medida cautelar impidiendo que tales medidas de protección se apliquen en 17 estados, incluyendo este, argumentando que las mismas solo aplican a trabajadores de Estados Unidos. También había una regla, o hay una regla, bajo el Departamento de Seguridad Nacional para el programa H2A y H2B, que trata de dar protecciones más sólidas como denunciantes si las personas denuncian a sus empleadores. El 10 de febrero del 2025, María Patricio
Fue condenada a 12 meses y un día de prisión y a devolver más de $300,000 al demostrarse que explotó a trabajadores agrícolas en el sur de Georgia. Ella fue solo una entre 24 acusados tras la operación Blooming Onion. La investigación más grande sobre este asunto llevada a cabo hasta ahora. Hemos visto muchos casos de tráfico humano o trata de personas relacionado con los programas de visas temporales. La Fiscalía Federal afirmó en su momento que los acusados exigieron a los trabajadores el pago de tarifas ilegales para obtener empleos. Les retuvieron sus identificaciones para que no pudieran irse. Los obligaron a trabajar por poco o ningún salario. Los alojaron en condiciones insalubres y los amenazaron con la deportación y la violencia. 2 trabajadores murieron a causa del calor, según la acusación, y 5 más fueron secuestrados. Uno de ellos fue violado. ¿Ha cambiado algo desde entonces en los campos de Georgia? Así que tener un caso así que llama mucha atención de la prensa, del público en general, es muy importante para recordar a todo el público que hay problemas en estos programas. Como dato casual, la misma jueza que impidió la aplicación de las garantías a los trabajadores agrícolas temporales es la misma que condenó a 1 año de prisión a María Patricio por los graves cargos por los que fue acusada. Y nos llevaban desde las 3 de la mañana hasta las 12 de la noche para regresar a donde vivíamos, y eso era en ocasiones. En el año 2023, a raíz de la operación Cebolla Floreciente que ya estaba en curso, el Departamento de Labores Estatal delegó en el sistema de colegios técnicos de Georgia el programa de certificación de trabajadores extranjeros, que incluye las solicitudes de empleo H2A. Solicitamos con ellos una entrevista en cámara que nos fue negada, pero esto nos dijeron por escrito. Nuestra función es revisar las solicitudes de empleo de cualquier empleador que desee utilizar el programa H2A para contratar trabajadores temporales y de temporada y apoyar el trabajo agrícola en el estado de Georgia. Nos aseguramos de que cada oferta de empleo cumpla con las regulaciones federales y estatales, incluyendo lo siguiente: salarios que cumplan con las regulaciones federales y estatales, requisitos de vivienda, condiciones laborales, reclutamiento y transporte. Esta oficina no se hace responsable por las infracciones cometidas por los empleadores. Las infracciones se remiten a la agencia competente, como la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos o la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, conocida como OSHA. Por desgracia para Flor, Cristian y Perla, el día en que trabajadores como ellos sean verdaderamente apreciados en Estados Unidos aún está lejos. Por eso, cuando reclamaron su paga merecida, dicen que fueron desalojados de la granja que los había contratado. Recuerdo bien porque que nos estábamos metiendo con un oso mayor que tenía más poder que cualquier persona en Georgia, que si nosotros quisiéramos hacer algo dentro de su compañía, que los sheriffs estaban a su disposición. La Oficina de los Servicios Legales de Georgia se encarga exclusivamente de casos como este, pero una de sus abogadas admite que ese trabajo no es fácil. Estos casos casi todos tienen los mismos problemas, y es porque esos trabajadores vienen con una visa que solamente pueden trabajar para un empleador. Entonces ese empleador tiene total control sobre el trabajador y se aprovechan de ese control para enriquecerse. El pasado 24 de noviembre, la Unión de Trabajadores Agrícolas de Estados Unidos interpuso una demanda en contra de la administración Trump por una nueva norma que recorta los salarios de los trabajadores H2A entre $5 y $7 la hora, transfiriendo directamente $2.460 millones en salarios de trabajadores a empleadores anualmente, según estimaciones del gobierno. The UFW represents the interests of all farm workers. We count farm workers of all immigration statuses as our members, including undocumented immigrants, U.S. citizens, legal permanent residents, and H-2A visa holders. The Trump wage cut is bad for all of them. La granja que contrató en Georgia a los 3 trabajadores de esta denuncia nunca respondió a nuestras peticiones de comentarios y solo llegamos a saber que era la primera vez que usaba el programa H2A. No me quiero ir.
Atrapados en un sistema que pareciera no estar diseñado para protegerlos, los trabajadores temporales siguen siendo vulnerables a las mismas prácticas que dejó en evidencia la Operación Bluminion. Para Notivisión Georgia informó Rafael Navarro.